queridos hermanos, muy buenos días, buenas noches para ustedes. Es una bendición nuevamente poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. En este caso, continuando con el estudio del libro de los Efesios, eh, que hoy nos tocaría continuar con el versículo 6 del capítulo 1. Así que, eh, recordando un poquito, ya venimos hablando de los versículos anteriores de lo que son las riquezas, ¿verdad? De la gracia del Señor. Empezamos a ver algunas cositas de cuáles son esas bendiciones espirituales que nosotros como hijos de Dios tenemos por medio de Cristo. Hablamos de que Dios nos ha otorgado por medio de Cristo bendiciones espirituales, tales como de que somos elegidos, de que somos predestinados, de que vamos a ser adoptados, de que somos redimidos, etc. Y ahora en el versículo 6 viene un propósito muy importante por el cual el Señor por medio de Cristo nos ha otorgado todo esto. Quiero que leamos nuevamente los versículos del 1 al 6 para volver a retomar la línea y para tratar de ubicarnos de una manera más clara en el versículo 6 y qué es lo que queremos enseñar en esta mañana. Entonces, si quieren me acompañan ahí a Efesios capítulo 1 y vamos a leer. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, da la primera bendición espiritual. Entonces, con el objetivo de que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él, de que lo ha hecho en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos. ¿Según qué? Según el puro afecto de su voluntad. Y aquí viene el versículo que nos compete en esta mañana. Dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces aquí nos vamos a encontrar en el versículo 6 de que el versículo que lo precede, que es el versículo 5, dice que hay un propósito, porque encontramos un para. Siempre que encontramos un para en la palabra de Dios es porque más adelante viene el propósito por el cual Dios, por medio de Jesucristo, hizo lo que hizo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo que leímos en los versículos anteriores, que Él ha derramado por su gracia bendiciones espirituales para nosotros sus hijos, que lo ha hecho por medio de Cristo, y que mencionó algunas de cuáles son de esas bendiciones espirituales que hemos recibido. Y ahora, ya que las ha mencionado, ya que las hemos explicado, ya que las hemos abordado, viene un para. ¿Y cuál es ese para? Dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, la primera palabra que nos encontramos es alabanza. Ahora, ¿qué es alabanza? Ya todos podríamos dar conceptos en cuanto a lo que es la alabanza. La alabanza es una, un modo de vida, de obediencia, que se manifiesta no solamente por mi obediencia, sino también que se puede manifestar por medio de la ofrenda, que se puede manifestar por medio del diezmo, que se puede manifestar por el amor, ¿verdad? Y la hospitalidad de los unos a los otros, que se manifiesta también por el congregarse, que se manifiesta eh, también por medio de los cantos, etcétera, etcétera. Pero en este caso, lo que nos está tratando de decir el versículo y el propósito y el para que encontramos aquí es un poco distinto al el concepto. Porque aquí podemos ver, dice que es para alabanza de la gloria de su gracia. Ok, hay algo que va a recibir alabanza.
y hay algo por lo cual nosotros vamos a mostrar alabanza. Y esa manifestación de alabanza y esa demostración de alabanza es por medio de algo muy muy importante, o sea, la gratitud. La alabanza que nosotros vamos a manifestar aquí va a ser la gratitud como hijos de Dios, va a ser el agradecimiento como hijos de Dios por medio, no, por todo lo que hemos recibido anteriormente. O sea, de que aquí, después de que hemos leído los versículos anteriores y que se han puesto y que se ha puesto en manifiesto las bendiciones espirituales por medio de Cristo que hemos recibido nosotros como hijos de Dios, ahora Dios viene y nos dice a nosotros acá de que todo esto es con el objetivo de que nosotros podamos ser ¿qué? Agradecidos. Y aquí el concepto de para alabanza es eso, que usted y yo podamos manifestar ¿qué? Gratitud. Que usted y yo podamos manifestar ¿qué? Agradecimiento por ver la magnitud y por ver lo que es la maravilla de los beneficios de la gracia de Dios. Ahora, la maravilla, la gratitud es tan grande y la maravilla de la gracia de Dios es tan grande que vemos de que en medio de esas dos palabras, alabanza y gracia, hay una tercera palabra muy importante, que es gloria. Por eso el versículo dice, para alabanza de la gloria, para alabanza de la gloria. Ahora me llama mucho atención porque en el texto aquí que encontramos en la Reina Valera, vamos a encontrar un artículo que en los originales no está. El artículo que no se encuentra en los originales es la, por lo que podríamos leer el texto de la siguiente manera. El texto lo tendríamos que leer de la siguiente manera. Para alabanza de gloria. Para alabanza de gloria de su gracia. En la Reina Valera se lee para alabanza de la gloria. Pero en el texto original el artículo la no se encuentra, no está. Entonces aquí hay una diferencia muy grande de decir de la gloria a decir de gloria. ¿Qué es lo que está diciendo entonces el texto y qué es lo que nos está queriendo dar a entender? De que la gracia que se nos ha manifestado es muy grande. De que la gracia y los beneficios de la gracia que hemos recibido por medio de Cristo merece que una alabanza de gloria. Tiene una posición en donde Dios ha manifestado que su gloria para con nosotros a través de su gracia por medio de Jesucristo. O sea, que la gratitud, o sea, que esa alabanza que usted y yo tenemos que manifestar, que ese agradecimiento que usted y yo tenemos que demostrarle al Señor, tiene que ser un agradecimiento profundo, sincero, a la altura de lo que ha sido ¿qué? La manifestación gloriosa de la gracia de Dios para con nosotros. Eso es lo que quiere mencionar el texto. El texto está está maximizando la gracia de Dios para con nosotros. Al colocarle este adjetivo, ¿verdad? De gloria. Porque eso es lo que nos está diciendo, de que esa gracia que el Señor Jesucristo está manifestando es gloriosa. Y por ende, la gratitud y el agradecimiento que nosotros debemos de demostrar también debe de ser glorioso. ¿Por qué? Porque ha sido increíble y maravilloso y completamente inmerecedor para nosotros recibir la gracia de Dios. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que sentarnos y pensar y meditar de que realmente la gracia de Dios nos ha otorgado un montón de cosas que no merecemos. Y es ahí donde realmente cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de pensar y entender de que, que la gracia de Dios es algo que por más que intento tener una palabra para poder expresarlo,
no me sale, no me sale, porque siento que no hay una palabra para poder explicar realmente lo que es la gloria de la gracia de Dios para con nosotros, que no hay una expresión para poder explicar y para poder manifestar realmente lo que significa y el valor que tiene esa gracia que Dios ha tenido para con nosotros, que es tan gloriosa, que es pero tan gloriosa que no encuentro una palabra para poder explicarla. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios y qué es lo que nos compete a nosotros como hijos de Dios? Darnos cuenta y tratar de comprender lo mejor que podamos y tratar de sentir lo mejor que podamos que lo que hemos recibido, aún sin merecerlo, es muy, pero muy grande. Y que esto que hemos recibido tan grande, pero tan grande, pero tan grande, tan grande, no sé por qué Dios nos lo dio. Y no sé por qué Dios nos lo ha dado. Si no había razón, si no había motivo. Pues es ahí donde realmente podemos ver el versículo anterior en donde vemos de que a Dios simple y sencillamente le plació hacerlo. ¿Por el qué? Por el puro afecto de su voluntad. A él simple y sencillamente le plació por puro afecto de su voluntad que manifestar la gloria de su gracia para con nosotros, sus hijos. De que usted y yo, mis queridos hermanos, no merecíamos absolutamente nada. De que usted y yo, bueno, sí merecíamos, pero merecíamos la condenación. Merecíamos ser consumidos. Merecíamos el infierno. Merecíamos la retribución adecuada por nuestro pecado. Sin embargo, a Dios le plació en su sola voluntad, según el puro afecto de su voluntad, que manifestarnos por medio de Jesucristo la gloria de su gracia. La gloria de su gracia. Y cuando comprendemos esto, hermanos, tenemos que llegar a hacernos pequeños, muy, pero muy pequeños, y llegar a comprender de que realmente Dios nos ama de una manera tan impresionante y que esa gracia que ha manifestado por medio de Jesucristo es tan gloriosa que nos tiene que llevar a nosotros ¿a qué? A tener un agradecimiento, a tener una actitud de gratitud constante en nuestra vida. Desde el momento en que amanecemos ya estamos disfrutando de la gracia de Dios y es gloriosa. Y desde el momento en que nos acostamos vamos a seguir disfrutando de qué? De la gracia gloriosa de Dios. Porque nosotros no merecemos nada de lo bueno que Dios nos ha dado, pero a Él le plació dárnoslo por medio de Cristo. Y por esa razón es que Dios quiere que nosotros podamos entender de que la posición que tenemos en Cristo, de que la posición que hemos alcanzado por medio de Cristo, es puro afecto de la voluntad y del deseo de Dios Padre para con nosotros sus hijos, de que es puro afecto y pura gracia el haber entregado a Jesucristo por nosotros hombres y mujeres pecadoras, de que nosotros no merecíamos nada más que ser condenados y recibir el pago de nuestro pecado, pero el Señor Jesucristo entregó a su propio y unigénito Hijo por nosotros, y que no solamente nos salvó de la condenación del pecado y el infierno, sino que también nos está dando gracia constante día con día y nos va a dar todavía un montón de cosas más, ¿verdad? En la gloria eterna por su sola gracia. Entonces aquí podemos ver de que el texto nos dice cuál es el objetivo y cuál es el propósito. Para que nosotros podamos magnificar, para que nosotros podamos magnificar en gratitud la gloria
que tiene la gracia de Dios para con nosotros. Que usted y yo, mis queridos hermanos, como hijos de Dios, podamos agradecer y mostrar ese agradecimiento con nuestra vida, de tal manera que también podamos magnificar y dar gloria a Dios. ¿Por qué? Por esa gracia gloriosa que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Y que lo ha hecho por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por eso el texto dice, para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, ¿quién es el amado? El Señor Jesucristo. Para alabanza de la gloria de su gracia. Después podemos ver de que el texto dice con la cual nos hizo aceptos en el amado. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora me gusta mucho porque la palabra aceptos en el griego da el concepto de privilegiar, da el concepto de mostrar benevolencia y da el concepto de agraciar. O sea, de que nosotros hemos sido privilegiados, de que a nosotros se nos ha mostrado benevolencia, de que nosotros hemos sido ¿qué? Agraciados por medio de Jesucristo. O sea, usted y yo, mis queridos hermanos, hemos sido privilegiados por medio de Jesucristo. O sea, este concepto también de aceptos, ese concepto de agraciado en el griego, es el mismo concepto que le dijo el ángel a María cuando llegó a darle la noticia de que Jesús iba a nacer por medio de ella. Cuando el ángel le dijo, muy favorecida, esa palabra muy favorecida es el concepto que vemos aquí también en esta palabra de aceptos en el 1.6 de Efesios. O sea, muy agraciada, muy privilegiada ha sido. ¿De qué? De que haya sido la mujer elegida para llevar en el vientre al Salvador. Es el mismo concepto. O sea, aquí nosotros podemos ver y entender de que el Señor también nos ha hecho ¿qué? Aceptos. Nos ha hecho privilegiados, nos ha hecho que agraciados de recibir que todo lo que hemos recibido, todo lo que estamos recibiendo y todo lo que vamos a recibir por medio de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el amado. Este es el amado. Este es de aquel que cuando llegó a bautizarse, el Espíritu Santo, ¿verdad?, descendió sobre él como paloma y se escuchó, ¿verdad?, una voz del cielo que era el Padre que decía, este es mi Hijo que amado, en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces las mismas palabras de Dios Padre, refiriéndose a Dios Hijo, a Jesucristo, como ese Hijo amado, como ese Hijo amado. Y ahora, nosotros siendo hijos de Dios también, nos ha hecho también ¿qué? Privilegiados. Y podemos recibir también ese amor de Dios Padre por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y que por medio de Jesucristo, que Él es el Hijo amado, nosotros podemos recibir de la magnífica gloria de la gracia de Dios. O sea que Cristo es el que es el mediador, como dice también la Escritura, entre Dios y los hombres. De que Cristo no solamente ha mediado por mi pecado y por el pecado de toda la humanidad, sino que también Él es el mediador para que nosotros recibamos ¿qué? Todos los beneficios de la gracia de Dios. Él se ha convertido en ese canal, ¿verdad?, de comunicación, en ese canal de relación, en ese canal de transmisión de vida, en ese canal de transmisión y de compartir, ¿verdad?, el amor y la gracia de Dios para con nosotros. Es Cristo el que se ha convertido
¿verdad? En ese canal, ¿verdad? Que nos une a Dios, que nos une a Dios Padre. Entonces el texto me llega a dar a entender a mí de que por medio de Cristo, por medio de Jesucristo, que es el Hijo amado, que es el Hijo del cual Dios Padre amó como su Hijo unigénito, por medio de Él y solamente por Él es de que usted y yo hemos sido ¿qué? Aceptos. Hemos sido aceptos. O sea, hemos sido agraciados. Hemos sido privilegiados. Que la obra de Jesucristo en la cruz, que la obra que Jesucristo realizó en la cruz por nosotros y que nos ha traído tanto, pero tanto beneficio, es lo que nos permite a nosotros estar en una posición de ¿qué? De privilegiados. Y aquí esto nos puede llevar a pensar, hermanos, y meditar en, el valor que nosotros tenemos. Y tal vez usted se sienta ahorita como que, mirás que yo no valgo nada, tal vez esas palabras han cruzado por su mente, usted les ha dicho, o tal vez sientas que no tienes un propósito en esta vida, o tal vez sientas, no, recordá este texto, que este texto nos está animando y más que animar, debería ser una motivación total para nuestras vidas. Número uno, de vivir agradecidos al entender la gloria y al entender la magnificencia de la gracia de Dios para con nosotros a través de Cristo, que no es poca cosa, que es muchísimo, y que si nosotros respiramos y que si nosotros comemos y que si nosotros tenemos un techo, que si nosotros tenemos casita, ¿verdad? Que si nosotros tenemos vestido, que si nosotros podemos ir a comer un pollo frito, que si podemos pasear, que si podemos estar calientitos en nuestra casa, todo es simple y sencillamente porque a Dios así le plació otorgárnoslo. Y no solamente eso, que el hecho de que usted y yo no estemos condenados en el infierno es porque a Dios así le plació, porque nos amó y porque nos ha manifestado su gloriosa gracia por medio de Jesucristo. El hecho de que usted y yo, mis queridos hermanos, hayamos tenido una oportunidad para que nosotros podamos cambiar nuestro destino es porque simple y sencillamente a Dios así le plació, por su sola gracia. Y esto nos tiene que llevar a entender de que realmente valemos mucho para con Dios. Y si hay un familiar que no te aprecia, tú vales mucho para Dios. Y si hay algún amigo o alguna persona, ¿verdad?, que no te aprecia, o si en el trabajo no te aprecian, o si sientes que el mundo no te aprecia, pues Dios sí te aprecia, y te aprecia demasiado, porque entregó lo mejor, y entregó todo lo mejor. ¿Por quién? Por usted y por mí, que somos ¿qué? Inmerecedores de recibir cualquier cosa de parte que provenga de sus manos. Somos inmerecedores, pero a Dios le plació así darlo a cada uno de nosotros y manifestó esa gloriosa gracia en nuestra vida en cada pequeño detalle, en cada pequeño detalle. Y por medio de esto, darnos esa posición que ninguna persona fuera de Cristo tiene. Que el presidente, qué dichoso porque es presidente, o aquel, ¿verdad?, que es presidente de la ONU, o aquel que es presidente de la caja, y esa posición altísima, que qué dichosos que son. No, ellos no tienen nada de dichosos. Dichosos somos usted y yo, mi querido hermano, porque usted y yo tenemos una posición que ninguna de estas personas fuera de Cristo puede alcanzar y puede tener. Y es la posición de ser ¿qué? Hijos de Dios. Es una posición que no otorgan los hombres. Es una posición que otorga el único Rey de reyes y Señor de señores. O sea, Cristo Jesús. Así que la posición que usted y yo tenemos, mis queridos hermanos,
es superior a cualquier otra de la que podamos ver aquí en este mundo. Así que no envidiemos a los hombres por la posición que tienen o por lo que hacen o reciben en este mundo, porque no se compara ni un poco a lo que usted y yo ya hemos recibido, a lo que usted y yo estamos recibiendo y a lo que usted y yo vamos a recibir cuando estemos con Cristo Jesús en gloria. Usted y yo somos ¿qué? Agraciados por medio de Cristo. Usted y yo somos ¿qué? Privilegiados. La posición que tenemos nosotros, mis queridos hermanos, es única, es majestuosa, es incomparable, es gloriosa, es divina. ¿Por qué? Porque no es otorgada por los hombres, sino por Dios. Punto. Y por esa razón es que usted y yo hoy debemos de demostrar que agradecimiento constante. Podemos ver que la palabra de Dios dice ahí en Tesalonicenses: dad gracias por todo. Dad gracias por todo. Y el texto nos anima a que nosotros podamos aprender a desarrollar un modo de vida de gratitud. Y no es fácil, porque muchas veces solamente agradecemos cuando recibimos un bien de parte de otra persona. Muchas veces le agradecemos a Dios solo cuando responde tal vez alguna oración que le hacemos. Pero ¿cuánto agradecemos a Dios por lo que ya recibimos? ¿Cuánto agradecemos a Dios por lo que recibimos día con día? ¿Y cuánto agradecemos a Dios por lo que vamos a recibir? Y es que ya podemos agradecer por lo que vamos a recibir. ¿Por qué? Porque para nosotros el futuro en Cristo ya es un hecho. No es muy diferente al pensar humanamente, que decir el futuro del hombre es incierto, no se sabe qué va a pasar, pero para nosotros los hijos de Dios el futuro ya es un presente. ¿Por qué? Porque ya está hecho en Cristo Jesús. Por eso podemos agradecer también hasta por el futuro que tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque ya para nosotros, para los hijos de Dios, es un hecho. Y por eso podemos vivir confiados y por eso podemos vivir ¿qué? Agradecidos de que nosotros, mis queridos hermanos, tengamos una posición gloriosa y majestuosa, de que usted y yo, mis queridos hermanos, cuando Jesucristo venga, ¿sabe qué? Vamos a ser vistos como coherederos, como herederos y coherederos con Cristo, y de que todas las cosas también nos pertenecen. ¿Por qué? Porque le pertenecen a Cristo. Y todas las personas, por más millonarios que sean hoy en día y por más posición que tengan hoy en día, que en ese momento van a estar ahí porque rechazaron a Cristo, ellos no van a tener ni el tamaño de hormigas comparados a nosotros. ¿Por qué? Porque la posición que Cristo nos ha dado es inalcanzable para el hombre. Es inalcanzable. Porque solamente Cristo nos la puede dar. Y esto nos lleva a la pregunta, hermanos: ¿será entonces que sí podemos cumplir este propósito? ¿Será que podemos decir que sí? ¿Para alabanza de gloria de su gracia? ¿Será que realmente podemos comprender y realmente nuestra cabeza realmente ha analizado, se ha detenido a meditar un poco en lo que significa la gracia de Dios para los hijos de Dios? En lo que significa esa gracia manifestada, en lo que significa la gloria de gracia de Dios, en la magnificencia que tiene esa gracia, ¿verdad? Y la magnitud, la altura, ¿verdad? Que tiene la gracia de Dios para con nosotros sus hijos. Y no solamente eso, sino el hecho de la posición que usted y yo tenemos, mis queridos hermanos, que es una posición de dichosos, de privilegiados, de agraciados, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Es impresionante, hermanos, es impresionante. Usted y yo no tenemos nada que envidiarle al mundo, porque usted y yo lo tenemos todo por medio de Cristo. Y gloria a Dios por eso. Vivamos
para magnificar la gracia del Señor. Vivamos para magnificar y para exaltar esa gloria de la gracia que el Señor Jesucristo nos ha dado. Vivamos para agradecerle aquí en nuestra vida presente lo que el Señor ha hecho por nosotros y la gracia que nos ha manifestado y que nos manifiesta y que nos manifestará. Así que les animo, mis queridos hermanos, a meditar en este pasaje, a que usted pueda pensar en el alto valor que tiene la gloria de gracia de Dios para con nosotros, lo que significa y lo que hemos recibido por medio de Él. ¿Por medio de quién? Del amado, o sea, nuestro Señor y glorioso Jesucristo. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Espero que este pasaje sea de ánimo, sea de motivación para cada uno de ustedes como lo ha sido para mí. Dios me los bendiga y si Dios lo permite, bueno, ya el próximo miércoles entraremos con el versículo 7. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite.